el estudio del Evangelio de Juan. Así que bueno, que el Señor bendiga esto y nos conduzca en este estudio súper interesante. Vamos a hoy día, si Dios quiere, finalizar el capítulo 1 y en este pasaje de la Biblia, a partir del versículo 35 hasta el 51, vamos a ver cómo Jesús comenzó a reunir a sus discípulos, a aquellos que van a estar junto a Él caminando en este ministerio. Así que los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Juan, a la altura del versículo 35. Bueno, el versículo 35 comienza con situarnos en el tiempo y en el espacio de donde están ocurriendo las cosas. Juan estaba bautizando por allí, ¿cierto? Juan el Bautista, y lo que vimos en el estudio anterior fue que Juan dio testimonio de que a aquel que bautizó y que él vio que el Espíritu Santo se posó sobre él como una forma de paloma, él era el Mesías, él era el Cristo. Entonces, lo que pasa hoy día en este pasaje sucede al día anterior. Entonces, esto sucede al día siguiente, en el versículo 35. Juan estaba otra vez allí, o sea, Juan el Bautista estaba otra vez allí, en el mismo lugar donde él bautizaba. Él bautizaba en un río, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese río? Jordán, muy bien. El río Jordán. Él bautizaba en el río Jordán. Estaba allí con 2 de sus discípulos, o sea, él igual tenía gente que lo seguía, sino mucha. Y el pasaje hace notar 2 discípulos especialmente. Estaba con 2 de ellos. Entonces nos sitúa en este tiempo. ¿Cuál era el contexto social, sociopolítico de Israel en ese momento? Era una nación que estaba oprimida por un imperio, ¿cierto? ¿Por qué imperio? Imperio romano. Entonces eso hacía como volver atrás el tiempo en que el pueblo del Señor también había sido oprimido por otros pueblos, atacado, entre ellos el más conocido, por ejemplo, el tiempo de esclavitud en Egipto, y muchos otros. Entonces, nuevamente el pueblo se encontraba en esta situación, oprimido, ¿cierto?, por otra nación. Aunque eran gobernados por judíos, ¿cierto? Había ahí estratégicamente los romanos ponían en los pueblos, en las regiones, ponían gobernantes judíos como para evitar revueltas, ¿cierto? Pero sin embargo, el poder corrompía a la gente, ¿cierto? El poder corrompía a estos líderes. Por ejemplo, está el caso de Mateo, que era un publicano, o sea, era un cobrador de impuestos, y que este tipo de personas abusaban con cobros excesivos y oprimían, digamos, económicamente al pueblo. Había mucha segregación, habían castas, había muchas sectas, entre ellas la más conocida, por ejemplo, la de los fariseos, que eran judíos muy apegados a las normas, a las leyes, y que oprimían al pueblo con las leyes. Entonces había mucha opresión, ¿cierto? Y la gente estaba en busca de, necesitamos a alguien que esto que está escrito hace mucho tiempo atrás, de que va a venir un Mesías, un Cristo que nos va a liberar de toda esta opresión, necesitamos que venga. Entonces la gente estaba ávida de escuchar eso, y Juan el Bautista era alguien que hablaba de que iba a venir un Mesías, ¿cierto? Entonces, por eso había gente que lo seguía, que iba ya a bautizarse con él, y tenía discípulos. Bueno, el lugar donde Juan el Bautista
bautizaba también era un lugar especial. En la versión Reina Valera, no en la que tenemos nosotros que estamos usando, en la versión Reina Valera dice que este lugar se llamaba Betábara. Está en unos versículos más atrás de en este mismo capítulo. En las versiones NTV y la que estamos usando acá es Betsaida, pero la Reina Valera preserva esa denominación porque tiene un significado re importante. El lugar donde Juan estaba bautizando. Betábara significa la casa del vado. ¿Saben qué es un vado? Aquí vamos a ver quién es sureño de verdad. ¿Qué es un vado? Que levante la mano. Oh, nadie sabe. Bueno, les voy a contar. Aprovecho de contar una historia. Una vez cuando íbamos a Icalma con mi familia y unos tíos de viaje, así como para pasear en el verano, íbamos a Icalma. Antes no había caminos tan buenos, entonces ya íbamos recorriendo, estábamos casi a punto de llegar al lugar, a la playa, al camping donde íbamos a alojar. Y nos encontramos con que el puente estaba cortado, entonces no podíamos pasar en vehículo. Y pasó por ahí un campesino, un caballero, y dijo, por allá hay un vaho. Entonces fuimos y vivimos aventura 4x4 por un momento, entonces fuimos ahí metiéndonos por el campo y llegamos hasta una parte donde el río tenía como una pasadita. Entonces esa parte era más bajita y las orillas eran más planitas. Entonces de un lado se podía pasar en el vehículo hasta el otro. Y eso es un vaho. O un vado. Entonces era un lugar donde se puede atravesar el río. En este caso el río Jordán, ¿cierto? Y la historia de ese lugar está en Josué. En Josué, en los capítulos del 1 al 4, ustedes pueden encontrar el origen de ese lugar y la importancia de ese lugar. Y me imagino que tal vez ustedes sospechan de qué se trata. Es el momento en que Moisés pasa la responsabilidad de conducir al pueblo hasta la tierra prometida. ¿A quién? A Josué. En ese momento, entonces, sucede todo lo que el pueblo de Israel acampa a un lado del Jordán y desde el otro lado, ¿qué es lo que se ve? Se ve Canaán, o sea, la tierra prometida, la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, la casa donde ellos pertenecen. Entonces, sucede que Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, y les da las instrucciones de cómo pasar. Entonces, van a pasar con el arca y cuando estén ahí en medio, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor, con toda su ciencia ficción que le gusta, ¿cierto? Va a abrir el río en este caso y la gente va a poder pasar en tierra seca. Entonces, así fue. Pasaron con el arca. En el arca era un cajón donde estaban las tablas de la ley que el Señor le había dado, ¿cierto? Y el Señor abrió el río y la gente pudo pasar. Las 12 tribus pudieron pasar. Y el Señor le dijo a Josué, Josué, haz un monumento para que cada vez que anden por ahí pasando, ustedes recuerden lo que el Señor hizo por ustedes, atravesar el río hacia la tierra prometida. Y ese monumento era, pon 12 piedras. Pon 12 piedras que recuerden lo que el Señor hizo. Recuerden muy bien esa palabra. 12 piedras. Piedras. ¿Ya? ¿La van a recordar? Muy bien. Perdón. Entonces ese era el lugar y tiene mucho significado porque ahora Jesús es quien pasa por ahí. Dice el texto. Al pasar Jesús en el 36. Otra vez se está recreando eso que pasó hace mucho tiempo atrás en ese momento. Pero ahora es el Señor quien conduce al pueblo. Ahora es Jesús con quien vamos a atravesar
ese río hasta la tierra prometida. Entonces, por ello, el Señor proveyó de alguien que estaba preparando ese camino, de Juan el Bautista en este caso. Entonces, ¿para qué? Para que nos dispongamos a ir a esa casa, ¿cierto? Limpiándonos, arrepintiéndonos de los pecados, como decía Juan el Bautista, e ir en pos de quién, ahora en pos del Señor, porque estos dos discípulos, al pasar Jesús, Juan el Bautista los miró y declaró: no, hermano, si tengo ahí agüita, gracias. Pero gracias, brother. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Entonces, en ese momento, al pasar Jesús, estos discípulos que estaban en búsqueda de ese Mesías, y al oír que era él quien estaba pasando, le siguieron. ¿Y quién era este Jesús que estaba pasando? Ahí está el Cordero de Dios. Nuevamente Juan vuelve a remarcar eso, que quien estaba allí era el Cordero de Dios, el Mesías. Y como vimos en el estudio anterior, Juan quiso destacar esta característica de Jesús, porque nos recuerda que Dios quiere tener comunión con nosotros, ¿cierto? Y para ello, para que esta comunión con Él sea restablecida, se requiere, como decía el pastor Edgardo, de un sacrificio. O sea, por eso nos mostró de que Adán y Eva necesitaban matar animales para cubrirse con pieles, ¿cierto? O sea, el pecado tiene un costo. El costo es la muerte, y para la muerte se requiere un sacrificio. Ahora, como nos mostró más adelante, ¿quién provee del cordero? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿quién proveyó del cordero? Dios proveyó de un cordero que estaba ahí enredado en su cabeza con espinas. Por lo tanto, es un sacrificio y Dios provee del cordero. Y lo tercero es que este sacrificio, como nos mostró cuando Dios liberó de la muerte en la última plaga al pueblo de Israel, marcando las puertas con la sangre del cordero, Dios proveyó al librarnos de la muerte, ¿de qué? De vida, o es decir, de salvación. Entonces, el Cordero de Dios viene en sacrificio, es provisto por Dios, ¿y para qué? Para nuestra salvación. Amén. Entonces, ellos siguieron a este Cordero. Entonces, en el verso 37, Jesús vio que lo estaban siguiendo y le dijo a ellos una pregunta bastante lógica. Le dijo: ¿qué quieren? Y ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Entonces aquí vemos la primera forma en cómo los discípulos se acercan. Vamos a ver en estos pasajes cómo los discípulos se acercan a Jesús. Y lo primero es que le buscan, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estaban buscando? Le dice: ¿qué quieren? Le dice Jesús. Ellos le dicen: Rabí. Rabí es un maestro. Aquí hay varios profesores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen los profesores con los alumnos? Enseñar, y muchas veces tienen las respuestas a las preguntas. Y Jesús es el rabí, es el maestro, el que tiene las respuestas a las preguntas de nuestra vida. Y eso era lo que buscaban. Por eso estaban tan ávidos de respuesta, por eso seguían a Juan el Bautista, que hablaba del Mesías. Y cuando apenas oyeron de que Jesús era el Cordero de Dios, fueron corriendo donde Él, en busca de esas respuestas en las cuales han estado buscando. Tal vez tú también has estado en busca de respuestas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios pasó en este momento? Considero que tal vez esto es injusto. Y muchas veces hemos estado con esas preguntas también. Y tenemos a un maestro, a un rabí, que tiene las respuestas.
las preguntas profundas que nosotros nos hacemos espiritualmente sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, esas preguntas tienen una respuesta en el Maestro, en Jesús. No hay nadie a quien podamos ir que no sea Jesús, en quien encontremos las respuestas que necesitamos. Y tal vez tu corazón ha estado herido, maltratado, porque has buscado esa respuesta y la has hallado en otras cosas, y esas respuestas te han herido. Tal vez ha sido una religión un poco torcida, o tal vez ha sido una respuesta con falta de amor. Pero aquí hay un maestro que con amor, con paciencia, con cariño, nos quiere enseñar cuáles son esas respuestas que nos van a dar luz y sanar ese corazón. Luego, Jesús le dijo, bueno, si quieren respuestas, vengan y vean. Él los aceptó, no los rechazó, dijo, vengan y vean. Y esa es la invitación que nos hace Jesús. Si tú tienes preguntas, en Jesús hay respuestas, ven y velas por ti mismo, que nadie te lo cuente. Ten una relación personal con Él, ten comunión con Él, Él te espera allí y Él tiene las respuestas que estás buscando. Amén. Y luego viene algo bien lindo en el 39, dice, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con Él. Juan, quien escribe este libro, dice a qué hora se encontró con Jesús. Entonces esto nos hace sospechar de que uno de los 2 discípulos que siguió a Jesús era Juan el apóstol. Y sin duda, si a alguien le pasó algo súper importante en la vida, algo que lo marcó, algo que marcó un inicio de una nueva vida, de una nueva etapa, sin duda vas a recordar hasta la hora en que sucedió, la hora y el día. Así de importante es para Juan, que lo dejó ahí escrito. Esto sucedió a las 4 de la tarde, cuando conocí al Señor y cuando Él me recibió y me dejó ir con Él. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres, en el 40, que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Uno era Andrés, ¿cierto? El otro no lo dice quién era, pero sospechamos que era Juan por lo minucioso y lo detallado de este pasaje. Andrés fue a buscar a su hermano, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que una vez que el Señor impacta nuestra vida, nos transforma, deseamos comunicar esto a los más cercanos, a los hermanitos, a las hermanitas, a un familiar, ¿cierto? A alguien muy cercano, a alguien muy querido, y lo bombardeamos con esto del Señor y bueno, Señor, dales paciencia al oído de las otras personas para que nos escuchen lo que queremos compartir con ellos. Y bueno, fue Andrés y se lo compartió a su hermano enseguida. Le dijo, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Bueno, Simón Pedro no estaba con Andrés y con Juan, ¿cierto? Simón, ¿dónde estaba? Tal vez andaba en la pega, pescando, trabajando, ¿cierto? Y tuvo que ir su hermano a contarle de que habían encontrado al Mesías que andaban buscando. Tal vez Pedro seguramente también tenía esa sed y esa búsqueda del Mesías, pero se estaba evadiendo como ya el Mesías no viene, tanta opresión, tantas cosas que están pasando en mi vida que yo voy a evadir un poco. Voy a evadir y me voy a ir a pescar, voy a ir a trabajar. Y a muchos de nosotros nos pasa eso, que a veces son tantas cosas que suceden en la vida que nos abruman y que buscamos una salida. Puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser cualquier otra cosa. Antes que buscar las respuestas en Jesús y evadimos, ¿cierto? Pero, ¿qué hace Jesús? Es como que lo toma de la cabeza así y le dice, Pedro, o sea, Simón,
Ya no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Te doy una nueva identidad. En la cultura judía el nombre marcaba mucho el propósito de vida de la persona. Y en este caso, el propósito de vida se lo estaba poniendo el mismo Dios, el creador del universo, le estaba dando una nueva identidad, un nuevo propósito de vida, una vida nueva a Pedro. Y Pedro significa piedra. Y ahí vemos como Jesús comienza a reconstruir esto que sucedió hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Con piedras nuevas, un nuevo monumento, con gente con la que va a llevar a mucha gente más hasta la tierra prometida. Pedro era uno de ellos, habían 12 más, ¿cierto? Otra piedrita más. En el 43, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, un lugar donde él era de allá, por allá estaba Nazaret, ¿cierto? Y conocía el lugar. De camino, Jesús se encontró con otro discípulo, se encontró con Felipe. Y a él directamente le dijo, ven, sígueme. Jesús, aquí en este pasaje no se expresa, pero sí Jesús había tenido contacto con varios de los discípulos antes de llamarlos. Ya Felipe lo conocía, lo había visto. Y mucho más que eso, conocía su corazón. Sabía que Felipe lo estaba buscando. Y el Señor le dijo directamente, ven, sígueme. Y Felipe lo siguió. Porque espiritualmente, tal vez Felipe le había pedido al Señor de que cuando fuera verdaderamente Jesús quien lo llamara, él pudiera atender esa voz. Y nosotros necesitamos eso también. Cuando Jesús nos llama, cuando su voz nos habla verdaderamente, necesitamos estar atentos espiritualmente para seguirlo. Estamos bombardeados de muchas voces, de mucho estímulo hoy en día, y cuesta conectarnos con Dios. A veces hay mucha interferencia en esta señal directa que Jesús nos da con Dios, que no nos permite oír su voz claramente cuando Él nos está llamando. Y eso es lo que Jesús nos enseña con esto, en que aprendamos a escucharle, aprendamos a identificar su voz. Y si queremos ser ovejas del Señor, como dice el mismo Evangelio de Juan más adelante, vamos a aprender a identificar la voz de Jesús. Vamos a hacer una pausa. En el 43. En el 43, entonces, Jesús llama a Felipe, le dice, ven y sígueme. En el 44, nos dice que Felipe era ¿de dónde? Era de Betsaida, pueblo natal de Andrés y Pedro, de su hermano. Betsaida era un lugar común entre ellos y otros discípulos. Entonces, al menos en esto nuevo que se embarcaban de seguir a Jesús, que no era fácil, porque implicaba dejarlo todo, implicaba dejar lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Al menos en esto nuevo, en lo que se embarcaban para seguir a Jesús,
tenían amigos que eran coterráneos, que eran del mismo lugar, tenían algo en común. Seguramente el oficio era el mismo, eran todos pescadores, ¿cierto? Y no por nada Jesús lo estaba juntando. Y si vemos eso, yo siento que también eso nos sucede a nosotros acá. No por nada hemos llegado hasta esta comunidad, hasta esta familia de fe, ¿cierto? Y como he ido conociendo a cada uno un poco, me voy dando cuenta de cómo hay historias de vida que nos unen, cómo hay situaciones similares que tenemos en común, como hay inclusive hasta situaciones de salud que se parecen entre unas y otras. Y eso, sin duda, el Señor lo está haciendo. Nos está uniendo piedrita con piedrita para que nos vayamos afirmando y sepamos de que no estoy solo aquí, no estoy solo en este mundo, tengo una familia, tengo gente de buen corazón que me puede ayudar, que sé que si le cuento algo, un problema, me van a entender, van a orar. Sé que van a orar porque pasaron por lo mismo que yo. Entonces sé que esto les va a preocupar. Así que, familia, me imagino que lo sabes y que es lógico. No estás solo, hermano, hermana, amigo, amiga. No estás solo en esto. Hay más gente aquí en lo mismo, tratando de seguir a Cristo y queriendo aprender más de Él cada día. Y sin duda no somos perfectos, el camino hacia Canaán no es fácil. Ahí al otro lado, ¿cuál es la primera fortificación que se ve? Jericó. No basta con dar una vuelta, sino que va a haber que dar muchas vueltas alrededor de ese muro y hasta que nos demos cuenta que es Jesús, que el poder de Dios es quien bota ese muro. Y vamos a seguir hasta la tierra prometida. Amén. Y el Señor nos va a guiar porque vamos a ir con Él. En el 45, Felipe fue a buscar a alguien más, al último discípulo en este pasaje, a Natanael. Un hombre bastante especial. Felipe, bastante evangelista él, siempre, fue donde Natanael y le dijo en el 45, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, hijo de José de Nazaret. Incluyó este dato. Y Natanael reacciona. ¿Nazaret? ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret en el 46? Nazaret, bueno, era conocida como una ciudad de comercio, había mucha gente, mucha cultura de todas partes, así, había como cualquier cosa menos buscar a Dios. Me imagino como una ciudad de puerto, no quiero nombrar a ninguna, pero son como feitas las ciudades, los puertos. Y la gente cuando uno va conociéndolo y paseando te dicen, oye, no vayas por allá. Porque si vais, anda de espalda, así como que vais saliendo. Son peligrosas. Y bueno, mucha búsqueda de Dios tal vez no haya ahí. Entonces de Nazaret, ¡ay, qué cosa buena va a salir de Nazaret! Bueno, Natanael no sabía de que Dios ordenó todas las cosas para que Jesús no hubiese nacido en Nazaret, sino que nació en Belén, y así se cumplió la profecía de que el Mesías viene de Belén. Entonces él tenía este prejuicio. Jesús venía de Nazaret para sacar en cara el prejuicio de Natanael, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Felipe? Felipe, ya convencidísimo del Mesías, de quien estaba conociendo, de realmente el Hijo de Dios, le dijo, ven, compruébalo tú mismo. Hermano, a veces no te quedes con lo que te han dicho de Dios.
Compruébalo tú mismo. Dios quiere una relación personal contigo, personal. Y anda, y compruébalo tú mismo, comprueba si el amor de Dios es tal, comprueba cuán grande es su amor. Eh, Ven y pon en, en acción tu fe, echa a rodar tu fe y, y haz que el poder de Dios sane todo aquello que tengas que sanar. Haz que la voz de Dios, eh, haz que tus oídos se abran a la voz de Dios y ve y compruébalo por ti mismo. Em, y eso le dijo Felipe mientras se acercaban a Jesús y Jesús en el 47 le dice, mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. En el 48 le dice Natanael, ¿cómo es que me conoces?, le preguntó. Entonces Natanael veía a este supuesto Mesías con sus prejuicios sobre de dónde viene este Mesías, y Jesús, ¿cómo lo ve? Como realmente es. Porque Jesús lo conoce quién era Natanael. Es un hombre íntegro, un verdadero hijo de Israel, y le dijo, pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. Esto de la higuera hace referencia a que muchos judíos acostumbraban a meditar en las escrituras debajo de la sombra de un árbol, en este caso una higuera. Yo sabía que tú estabas meditando en las escrituras, sabía que estabas leyendo, sabía que estabas buscando. Entonces Natanael le dijo, Rabí, y declara esta declaración tremenda, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. No solo esto, que vienen cosas más grandes. En Jesús hay cosas más grandes. Y yo reconozco que por mucho tiempo tuve como encapsulado a Dios y lo que podía hacer en mi vida a una cajita muy pequeña. y en este tiempo Dios me ha enseñado que su poder no tiene límites, que su bendición y su amor tampoco tiene límites, su gracia no tiene límites. Y cosas más grandes que esta que estamos viendo hoy, veremos. Sin duda nos amamos, nos queremos aquí, ¿cierto? Hemos crecido juntos hasta el momento, pero veremos algo más grande todavía, ¿cierto? Veremos cosas más grandes. Yo lo creo. Yo creo que veremos cosas más grandes espiritualmente. Jesús agregó, la verdad te digo, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús estaba haciendo referencia a lo que tal vez Natanael estaba leyendo en el Génesis 28:12, donde Jacob tiene un sueño y ve los cielos abiertos y una gran escalera desde la tierra hasta el cielo y ángeles subiendo y bajando. Entonces, verás cosas más grandes. No solo esto de que sé quién eres, que puedo saber quién eres, sino que también me verás a mí, dice el Señor, como un mediador entre Dios y los hombres. Un mediador que puede llevarnos a poder saldar esa distancia abismal que hay entre esta tierra y el cielo. Y esa distancia la podemos recorrer y ese camino lo podemos trazar
en Jesús, que es la escalera que nos lleva hasta la tierra prometida, hasta el Señor, hasta la casa del Padre. Y, y Jesús dice sobre él, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usa bastante acerca de él mismo, y lo vamos a ver más adelante en los capítulos que vienen. Y ese título proviene de Daniel, lo podemos encontrar en Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 7 del 13 al 14. Si le puedes poner ahí, Emma, por favor. En Daniel, del 13 al 14, podemos ver lo que... capítulo 7, del 13 al 14. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender sobre las nubes del cielo. Esto dice el profeta acerca de Jesús. Se acercó al anciano de días, esto dice acerca del Padre, y lo llevaron ante su presencia. Le dio autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que obedezcan, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Amén. Eso es todo lo que implica ese título de el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Bueno, para cerrar el estudio de hoy, hemos podido ver que podemos llegar al Señor de distintas maneras, por distintos medios, pero debemos saber de que una cosa sí requiere el acercarse al Señor, es que Dios nos quiere transformar, y si queremos recibir en nuestro corazón esa transformación, debemos tener un cambio de actitud. Así como si miramos al pueblo de Israel como un todo, en ese momento, cuando van a cruzar hacia la tierra prometida, Moisés muere y toma el mando Josué. Entonces eso representa un cambio de actitud, porque Moisés ya estaba cansado, ¿cierto? Era anciano, había dado todas las leyes, las normas para el pueblo, y a Josué, ¿qué es lo que Dios le dice? Dios le dice a cada momento: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor le dice a Josué. Así que yo te invito, mi hermano, a que puedas escuchar esta voz del Señor que te dice: sígueme, vamos a casa, vamos a la casa del Padre, esfuérzate con lo que venga, sé valiente con lo que venga. Y puede que tengan muchas dudas, tengan muchas preguntas, pero tenemos un rabí que tiene las respuestas. Tal vez estás afanado con las preocupaciones de salud, económicas, familiares, muchas cosas que nos agobian ciertamente, pero ahí está el Señor para transformarnos,
para transformar nuestra vida con su poder. Tal vez el Señor te está hablando como a Felipe directamente. Necesitamos para ello quitar el ruido y tener un corazón y un oído atento a lo que el Señor nos está diciendo. O tal vez hay prejuicios, tienes como tal vez miedos, ideas preconcebidas de cómo será ser un discípulo de Jesús, de cómo será esto de seguir a Jesús realmente. Pero todos esos miedos, esos prejuicios, hay alguien que los conoce y es Jesús quien conoce tu corazón hasta lo más profundo de tu corazón. Jesús te conoce, Jesús me conoce. Pablito nos diriges en un momento de alabanza. Quisiera que oremos. No quisiera como dirigir una oración, sino que les invito a orar, ustedes, a escuchar a Dios, a escuchar a Jesús, a escuchar al Maestro, acercarse a Él. Así que, bueno, aquí junto a Pablito vamos a orar. Pido que cierren sus ojos.